Nuestros más afectuosos saludos para todos y todas, os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la historia de la humanidad. Hoy vamos a profundizar en un mito fascinante, los orígenes y evolución de una diosa controvertida, una deidad intrigante, considerada por algunos como una entidad demoníaca, origen de todos los males y desgracias que azotan a los indefensos mortales, mientras que otros la entienden y aprecian como un auténtico símbolo de libertad. Se trata de la diosa de origen sumerio llamada Lilith. Cabe destacar que los mitos son como espejos que reflejan las inquietudes y aspiraciones de las sociedades en las que nacen, que evolucionan con el transcurso del tiempo, siempre en sintonía con el desarrollo y evolución de las culturas que los abrazan. No son inmutables, están vivos y su esencia palpita al ritmo de los corazones de quienes los interpretan en cada momento histórico. Por esta razón los ángeles pueden convertirse en demonios, los héroes en villanos, y los justos en pecadores, según la percepción que se tenga en cada momento de la historia. Depende siempre del contexto, pero principalmente, de aquellas instituciones que se arrogan la autoridad de interpretar y dar significado a las antiguas tradiciones y creencias. La figura de Lilith no es diferente, tiene sus orígenes en las creencias del pueblo sumerio, generalmente considerado como la primera civilización del mundo, el origen de las culturas en definitiva, aunque esto también es discutible, ya que existen numerosos indicios de culturas anteriores. El significado del nombre de esta diosa también está sujeto a diversas interpretaciones. Para algunos el nombre deriva de un ave nocturna, o de una de las numerosas criaturas que pululan por las noches. Para otros es la palabra que designa a los espíritus y demonios femeninos, asociados a las tempestades, a los vientos y tormentas, portadores de toda clase de plagas y enfermedades, de la desgracia y la muerte. Con el transcurso de los siglos las culturas evolucionan y crecen, eventualmente se convierten en imperios, pero cuando alcanzan este estatus ya están en la cima, y sin ser conscientes de ello, comienza su decadencia, iniciando el inevitable camino de descenso, para dar paso a otras que suben empujando con fuerza, pueblos que al igual que ellos pretenden alcanzar la gloria y permanecer en lo más alto, sin ser conscientes de que pronto seguirán el mismo destino que los anteriores. De esta forma los antiguos sumerios dieron paso al imperio acadio, posteriormente llegaron los babilonios y ocuparon su lugar, pero el imperio asirio los desplazaría posteriormente. Nuevos reyes y nuevos nombres, nuevas leyes y costumbres, renovados deseos de conquistas y dominios, más muerte y desesperación, en un ciclo inacabable. Mientras tanto la figura de la diosa Lilith observaba desde los templos, en ocasiones adorada, en otras maldecida, pero en su condición de deidad primigenia, lo único que podía sentir por aquellos infelices mortales era lástima, sabedora de que todos los males que a ella se le atribuían, eran causados por ellos mismos en su infinita ignorancia. Durante los años de vigencia del imperio babilónico y bajo el mando de Nabucodonosor, conquistaron la ciudad de Jerusalén, capital del reino de Judá, y los hebreos fueron deportados a Babilonia, donde permanecieron cautivos durante décadas. Durante su estancia en tierras babilónicas, los judíos conocieron la figura de Lilith, y los rabinos la incorporaron a sus escritos y costumbres, otorgándole de nuevo su propia visión y significado a esta diosa siempre cambiante. En el siglo VI de nuestra era, Lilith entró por la puerta grande de la historia, pasó a integrarse como parte de la literatura rabínica, siendo incluida en el mito de la creación, y se consideró que fue creada al mismo tiempo que Adán, mucho antes que Eva. En esta versión de la creación, no fue creada de ninguna costilla, y nació del mismo barro o polvo del que Adán fue formado. Yahvé no hizo distinciones, creó al ser humano con dos sexos diferentes, para poder reproducirse y poblar los vastos territorios, y les otorgó la capacidad de gozar con ello, para que fueran felices y juntos formaran una gran familia, la de la raza humana, y Yahvé consideró que esto era bueno, y quedó satisfecho con su obra. Sin embargo, la historia de Lilith y Adán tomó un giro inesperado cuando surgieron diferencias y conflictos entre ellos. Según el relato, Lilith se negó a someterse a Adán en su relación, y se resistió a ser subyugada. Ella rechazó ser una figura subordinada y buscaba igualdad en todos los aspectos, incluida la intimidad. Adán y Lilith nunca hallaron la armonía juntos. Ella consideraba que era igual a su marido y que tenía los mismos derechos que él, porque ambos habían sido creados con el mismo barro. No se sentía inferior, ni débil, ni dependiente. Era una mujer íntegra, y como tal quería gozar, al igual que Adán, de la vida y de todo lo que ésta implicaba, incluidos la sexualidad y el erotismo. No comprendía el motivo por el cual durante sus relaciones debía estar siempre debajo, se sentía ofendida por la postura que él le exigía. ¿Por qué he de acostarme siempre debajo de ti?, preguntaba. Ella sabía lo que deseaba en cada momento, y pedía lo que le apetecía o le parecía oportuno, pero Adán no consentía. Adán no lo entendió,
no comprendía que eran iguales al mismo tiempo que diferentes, que en ocasiones hay que ceder a los deseos del otro, es de justicia, y entonces elevó sus quejas al Creador. Fue entonces cuando Lilith tomó una decisión: nunca más se sometería a nadie ni a nada, ni divino ni humano, así que pronunció el nombre prohibido de Dios y se elevó en los aires, dejando atrás para siempre el paraíso, ante la mirada sorprendida de Adán. Según se cuentan los antiguos textos, después de abandonar el paraíso se estableció en las orillas del Mar Rojo, donde se emparejó con el arcángel Samael, un personaje carismático y seductor, un ángel caído que siempre mantuvo discrepancias con el Creador. Según los antiguos escritos, cuando Lilith llegó a las orillas del Mar Rojo se entregó completamente a la lujuria, y con Samael engendró una raza de demonios femeninos llamados Lilim. Algunas fuentes afirman que también fue amante de un príncipe de los demonios llamado Asmodeo, aunque generalmente se considera que eran el mismo personaje, y que ambos nombres hacen referencia a Lucifer. Yahvé envió a 3 ángeles de confianza para pedirle que regresara, pero ella se negó. Entonces el Creador la castigó haciendo que muriesen 100 de sus hijos cada día. Desde entonces, las tradiciones judías medievales dicen que ella intenta vengarse matando a los niños menores de 8 días, que aún están sin circuncidar. El novelista italiano de origen judío llamado Primo Levi, que fue un resistente antifascista y superviviente del Holocausto, pone en boca de uno de sus personajes de la novela titulada Lilith y otros cuentos, la siguiente visión de Lilith. A ella le gusta mucho el semen del hombre, y anda siempre al acecho de ver a dónde ha podido caer, generalmente en las sábanas. Todo el semen que no acaba en el único lugar consentido, es decir, dentro de la matriz de la esposa, es suyo. Todo el semen que ha desperdiciado el hombre a lo largo de su vida, ya sea en sueños o por vicio y adulterio, le pertenece. Te harás una idea de lo mucho que recibe, por esta razón está siempre preñada y no hace más que parir. La diosa Lilith también se ha identificado con un personaje femenino de la mitología griega llamada Lamia, caracterizada como una asusta niños y seductora insaciable, convirtiéndose en un antecedente de la vampiresa moderna, en una auténtica reina de la noche. Tal y como se puede observar, la imaginación colectiva no tiene límites. Aquellos sumerios que fundaron las primeras civilizaciones, inventando la primera forma de escritura conocida, concibieron la figura de Lilith como un modo de dar explicación a los fenómenos naturales, cuyo origen no comprendían. La figura de Lilith, junto con otros dioses y diosas, era una forma de darle sentido. Sus creencias fueron los cimientos sobre los que se fundaron las mitologías posteriores, incluida la griega y la de Medio Oriente. De estos mitos mesopotámicos nacieron los relatos bíblicos de la creación, el diluvio universal y el arca de Noé, entre otros, pero siempre adaptados a la cultura y costumbres del momento. En el último tercio del siglo XIX, aparecen en el arte diversas representaciones de la mujer como mujer fatal, para dar respuesta a las demandas de emancipación e igualdad de derechos, de libertad sexual y de sufragio de la mujer. Los artistas recuperaron la iconografía tradicional, actualizándola, por el miedo que sentían ante las reivindicaciones de los crecientes movimientos de las primeras sufragistas. Pero en aquella época la sociedad era absolutamente patriarcal, lo había sido durante milenios, y en su mayoría no aceptaba esas demandas. Algunos de los artistas de la época ofrecieron representaciones extravagantes y exageradas del peligro que la mujer podía representar, por ello las pintaban recurriendo a la iconografía histórica, retratando a Judith, a Salomé y a Lilith, entre otras, siempre representadas desnudas y en actitud insolente, provocadora o altiva. Dichas obras reflejan el desconcierto, el miedo y oscuro deseo de los hombres que no llegaban a comprenderlas, tal y como le sucedió a Adán en el paraíso. En la época contemporánea, la figura de Lilith rebelándose contra la autoridad de Adán, y su creación simultánea con la del hombre, ha inspirado y dado empuje a los movimientos feministas. En los años 70, algunas militantes del grupo llamado La Causa de las Mujeres, en Francia, tomaron a Lilith y su imagen como antorcha de su lucha, debido a que, a diferencia de Eva, a quien la Biblia presenta como concebida a partir de una de las costillas de Adán, para que dependiera siempre de él, y por lo tanto fuera sumisa, Lilith había sido formada a partir del barro, como Adán, y por lo tanto sería su igual, sin ninguna diferencia. Esto situaría a la mujer en un estatus, ya no de subordinación, sino de paridad e igualdad con el hombre, algo que a muchos les aterra aún hoy en día, algo que debió ser así desde el principio y por toda la eternidad. Gracias a todos por acompañarnos en este relato y hasta pronto.